Hola, hola, bellísima gente querida, aquí Susana de Siempre Evolución, nuevamente con ustedes. Espero que se encuentren súper bien, donde sea que se encuentren. Bueno, les cuento que hoy vengo con un tema que me pareció importantísimo, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, que es el tema de la integración. Hoy, ayer temprano estábamos conversando de, no sé, me regañaron porque puse dos palabras, machismo y feminismo juntos, y me dijeron que no van juntos. Y a partir de esa discusión nació otra que fue como defensión de un punto y creo que como estos videos, como ya muchos lo saben, son complementos de terapia, por mi parte yo soy psicóloga, pero también, ¿verdad? No nos alcanza la sesión, por así decirlo, entonces esto es el complemento de terapia. Cuando queremos comprender algo, normalmente nos da por clasificarlo, por separarlo, por dividirlo, por verlo por secciones, porque los seres humanos tenemos la muy corta la vista como de levantarnos, elevarnos sobre sobre un techo de cristal y visualizar, por ejemplo, lo que es nuestra vida, lo que es la situación que estamos viviendo, lo que es, no sé, mmm, conflicto de pareja o conflicto en el trabajo o algo que estemos viviendo en este momento, casi siempre nos cuesta mucho mirarlo de una manera más integral. Y este video es una invitación, puesto que, bueno, nada más para hacerles un pequeño resumen de la discusión, conversación o diálogo que tuvimos, y es respecto a que, si bien es cierto que machismo y feminismo son cosas totalmente distintas, en mi caso no voy por ninguno de los dos y no valoro ninguno de los dos. ¿En qué sentido? En que esto se termina siendo un dogma, se termina siendo una categorización. Siempre que los seres humanos nos vamos hacia un lado, de una manera categórica, estamos descuidando el otro lado. Aunque digamos que feminismo y machismo no necesariamente sean en lados opuestos, lo defienden una forma de conductas de un lado y lo defienden otra forma de conductas de otro lado, femeninos y masculinos, aunque también se hayan mezclados. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros comenzamos a separar? ¿Por qué digo que este tema es muy en boga para este día de hoy, para estos tiempos? Porque justo ahorita lo que está pasando y lo que más me da miedo realmente desde mi campo, desde mi ámbito, es la separación que estamos viviendo los seres humanos. Un día de estos me topé una persona que hace muchísimo tiempo no veo y que quería muchísimo, bueno, era una pareja, y yo me avalanché a darles besos y abrazos y los vi como un poquito reticentes, ¿verdad? Bueno, no sé, en mi mundo fue que mis emociones me ganaron y al rato me dice, uy, sí, ¿verdad? Qué difícil que es no saludarse en ese tiempo. Yo dije, ay, disculpe, perdón, no sé, no me pasó por la mente. Pero eso es lo que pasa. Actualmente caminamos y las personas se separan, se alejan. Me han contado que los esposos se han salido del cuarto de las esposas para dormir aparte. Es decir, hmm, o sea, ¿hasta qué punto esa separación se nos hace costumbre? Todo lo que en la vida realmente nos da un significado nunca viene desde la separación. Inclusive cuando separamos las cosas por diferentes secciones, luego tenemos que integrarnos. He visto muchísima gente que se trabajan, digamos que a diferencia de aquellos que tratamos todo de integrarlo, trabajan que también son súper importantes y nos sirven a nosotros porque trabajan por especializaciones. Entonces es una persona que taladra profundo, el hueco en la tierra, entonces qué sé yo, alguien que sepa de moluscos, otro que sepa de, no sé, de ciencia cuántica, otro que sepa de fisionomía, otro que sepa de, no sé, de dibujo, de arte. Y habemos otras personas que lo que hacemos es que metemos en la tierra, ¿verdad? Como topos y unificamos todos esos huecos profundos y tomamos esos años de vida, de experiencia de diferentes personas. Yo les invito gente que también puedan tener esa elevación en sus vidas, en su entorno. Presente video que trata de la integración es lo contrario de la separación.
Cuando, por ejemplo, estamos viviendo un conflicto de pareja, a propósito de los últimos videos, es muy fácil decir, es que tú piensas de esta manera y el otro dice, no, pero es que tú piensas de esta manera. Pero cuando unificamos ambos sentidos, por ejemplo, como nos toca a los psicólogos en una terapia de pareja, nos damos cuenta que hay una integración, hay un panorama más entendible. Cuando las personas pensamos desde nuestro punto de vista y no integramos el punto del otro, siempre llegamos a un conflicto, siempre llegamos a pelear. Las guerras comienzan por una separación de ideas. Lamentablemente, ¿verdad? Bueno, si nos vamos por ahí, creo que vamos a terminar yéndonos a, ¿cómo se llama esto? Eh, a la propiedad privada. Creo que la propiedad privada mucho tiene que ver en todo lo que estamos sufriendo los seres humanos, porque la separación en las familias, las herencias, los vecinos, las guerras, la territorialidad, mucho esto es separación. Por ejemplo, en mi caso yo creo que las fronteras no deberían existir del todo. Muchas personas no, muchas personas, nadie, creo que nadie, hemos escogido, entre comillas, dónde nacer. Entonces, si una persona nace en un lugar como Somalia, o, o, o bueno, un lugar donde en este momento hay guerra, y se le ponen bloqueos para ir a otro país, ¿verdad? Creo que todas las personas tenemos derecho de ser felices, de vivir en paz. Pero no es algo que sucede, no es algo que se permite en todos los países. Entonces, para mí, una de las peores estupideces de este planeta es la frontera. Y peor todavía, las fronteras mentales. Entonces, gente, yo les invito en este video, más aquellos que trabajan conmigo, y, y buscamos esto de comprender los diferentes temas de nuestra vida por separado. Este video, sobre todo, yo les invito a que se puedan colocar su vida, o sea, difícil, ¿verdad? O por ejemplo, quiero comprender por temas. Por ejemplo, quiero comprender cómo son mis relaciones. ¿Por qué no me llevo bien con esta persona? Casi siempre lo que necesitamos hacer es como les había dicho muchas veces, vernos sobre un techo cristal. Entonces, colocar a todas nuestras parejas o todos nuestros acercamientos en una sola línea y decir, mira, ¿en qué se parecen? ¿En qué hay divergencia? ¿Qué me han dicho? ¿Qué me han devuelto? ¿Cuál ha sido la retribución? Y de esta manera, integrando, por ejemplo, mi relación amorosa, yo puedo entender cómo funciona. O, por ejemplo, conflictos. Casi siempre le ponemos atención a los conflictos, lamentablemente. Quisiéramos como actuar desde las cosas buenas, pero a las cosas buenas les disfrutamos y no les ponemos atención. Entonces, les invito, gente, ok, está bien, si no es así, pues pongámosle atención a nuestros conflictos. Entonces, no sé, cualquier cosa en el Zohar se habla que los seres humanos vivimos aquí como karma, los cuales ellos llaman tikkun. ¿Y qué es tikkun? Tikkun es algo que me jode, me jode, me jode demasiado en la vida. Entonces, a veces ponerle atención a esto y integrarlo en su vida. Muchas veces algo se repite para que venga alguien y lo corrija. Les pregunto en este momento, ¿qué es lo que se repite en su vida? Pueden darse un par de minutos, pensarlo. ¿Qué es lo que se repite? En algunos casos uno tiene que hacer una integración de una manera más simplemente de observación, de más como integral, no sé cómo dice la otra palabra, de una manera más integral. Pero por ejemplo, ¿qué es mi vida? ¿Para qué estoy viviendo? Estoy yendo hacia un norte con una misión de vida específica. Pero como lo estaba diciendo, actualmente muchas personas estaban contando que seguramente hay tatuajes de coronavirus, seguramente ya hay alguno que lo hizo, y uno dice, pero, ¿qué? Nos han desviado tanto los seres humanos de aquello que nacimos para vivir, explotar, conocer, producir, compartir. Entonces lo que terminamos es haciendo cualquier estupidez menos eso para lo cual nacimos.
estupidez o irracionalidad o perder el tiempo. Por ejemplo, ¿por qué el entretenimiento es tan avasallador, tan atrapa? No sé, he escuchado últimamente, bueno, mira, trabajo y después la verdad es que me duele la cabeza, lo único que quiero es ver una serie y dormir. Es como algo que escucho todo el tiempo. Entonces uno dice, apaga teléfono, apaga cabezas, ¿verdad? El teléfono, las redes sociales, que uno ya ni las ve simplemente cuando estás cansado. Es decir, no pensamos en nosotros, no tenemos tiempo para pensar en nosotros. Nos cansamos nuestra mente muchas veces hasta trabajando o haciendo cosas que no nos gustan. Entonces, cuando lo vemos de una manera, cuando nos detenemos, y eso es lo que les invito en este video, es ver de una manera integral, hacer un autoanálisis, hacer una integración de la vida. Y no crea, si realmente toman en cuenta este video tal cual es, puede ser un antes y un después. Sentarse, encontrar cuál es eso que me jode en la vida, cuál es eso que ha tenido repetición en mi vida. Y dejar de ver los lados opuestos, sino buscar concretar, buscar los lados opuestos y saber, bueno, esto ha sucedido de esta manera porque me está llevando a ese lugar. Porque normalmente lo que sucede es que yo peco aquí, pero una vez que pequé aquí, una vez que tuve un problema acá, me genera un deseo para allá. Entonces, esto es la integración. Siempre ver los dos polos en una sola variable. Hace un tiempo habíamos conversado con mis amigos y nos hemos obsesionado un poco sobre esto, lo de la sombra. En la astrología, la sombra la muestra Lilith, que es como un punto, ni tan siquiera es un planeta, es como un punto en el espacio que lo llama apogeo de la luna, es decir, cuando la luna está más lejos y cuando está la luna más cerca, creo que es como el punto en el medio, es un punto X, que lo llaman como la sombra. Muchas veces en nuestra vida nosotros rechazamos muchísimo nuestra sombra, las cosas que no nos gustan. Entonces de repente, por ejemplo, ahorita que estoy estudiando mucho la Lilith, yo dije, wow, qué interesante, esta persona tiene su Lilith en Tauro y resulta que Tauro es de las posiciones, de las cosas materiales, bueno, a aquellos que les gusta les invito también, ¿verdad? Como que sacar su carta natal y tal vez buscar por ahí por donde me dice, mira, Lilith, con solo que busque en internet lo pueden poner, perdón, está caliente. Entonces, esa persona muy probablemente tendrá su debilidad, te podría meterse en cosas ilícitas con tal de conseguir un bien fuerte. Por ejemplo, en mi caso, la Lilith es en Leo. Entonces, lo que es el amor, lo que son las artes, lo teatro, o sea, si yo no lo hago, esto es mi sombra, por dicha que es como la más que puedo expresar, de hecho la estoy expresando. O, por ejemplo, una persona que lo tiene en Aries, que Aries es fuego, es arranque, es empuje. Entonces, ¿verdad? Es decir, hablo, a la larga hablo desde astrología, pero realmente nosotros todos sabemos cuáles son nuestras sombras, cuál es esto que yo no me gusta de mí. Y casi siempre cuando hago, aquellos que no han visto, les invito a ver en el canal hay un, en el canal hay un video que se llama Terapia del Espejo, que siempre digo, bueno, cuando tú señalas, hay estos 3 deditos que te señalan. Muy interesante, por cierto, les invito para que lo vean. Y es como estudiarme a mí a través de los otros. El otro video que también les recomiendo, que es cómo utilizar las redes sociales terapéuticamente, que es buenísimo. A todos mis pacientes que lo han utilizado de esta manera me han contado que les ha ido muy bien, que es también una forma de autoconocimiento. Entonces, ¿cómo puedo hacer un mapeo? Integrar es integrar y lo positivo y lo negativo. Es integrar y lo que me gusta y lo que no me gusta. Por ejemplo, en una persona, cuando usted está con una pareja, es bueno conocer cuáles son sus pros y cuáles son sus contras. Y en algún momento simplemente ponernos una balanza. Muchas veces reaccionamos hacia los contras, pero no pasamos por poner los pros en una balanza. O lo contrario, ponemos mucho los pros y no nos damos cuenta que hay muchos contras que quizás no nos funcionen.
Gente, es un pequeño video que es más que un video de explicación, quizás es como un llamado a que encuentren la integración, a que la busquen, a que hagan un análisis en su vida, qué es lo que no está integrado. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen, hay una ciencia que se llama constelaciones familiares. Y bueno, con eso voy a cerrar. Entonces resulta que constelaciones familiares, aquellos que no lo conocen, es bastante interesante. Bueno, yo personalmente no lo he hecho, quiero hacerlo próximamente tal vez, pero lo he estudiado bastante, perdón, que aquí traté de encontrar un lugar donde había luz para poder grabar. Entonces, constelaciones familiares es una ciencia psicológica, ciencia digo porque es muy nueva y la están estudiando, pero hace mover ciertas energías. Entonces, digamos, un lugar como México, puede ser que en un teatro se reúnan 1000 personas y en el escenario ponen 1, 2, 3, 4 personas. Pero ponen una persona que es la que va a constelar. Entonces, después del público, pregunta, bueno, muy importante, eso se hace de manera terapéutica con un constelador que la persona, probablemente psicólogo, que va a dirigir esa especie de teatro, entre comillas, pero que es una persona que se para y cuenta su historia. Cuenta su historia y van a resolverla de manera terapéutica. Pero ¿cómo lo resuelven? Dicen, mira, ¿usted quién es? Tal y tal, ¿tienes papá, mamá? Sí. Entonces dicen del teatro, bueno, alguien que quiere ser papá y mamá. Entonces colocan a esa persona o esas personas en el escenario. De tal manera que se apodera ciertas energías, al final el escenario termina lleno de diferentes personas de transgeneracional, de esa persona que está constelando, y pues esas personas por alguna razón se llenan de energía. Digamos que un abuelo que hacía así, entonces la persona que representa al abuelo comienza a hacer así sin saber. Entonces es una ciencia que se está estudiando mucho y muy interesante, y con eso quería cerrar. Hay una de las leyes, interesantísimo, pero una de las leyes que propone constelaciones familiares, y es que si dentro de la familia, por ejemplo, hay una persona que haya sido separada, no sé, un hijo no reconocido, un papá que se le deja hablar, no sé, una mamá o un hermano, de afuera, siempre llegan otras personas que van a cumplir ese lugar. Entonces, muchas veces integrar es también entender que dejamos cosas perdidas. Otras personas también hablan de esos olvidos que hay en las cosas, esos no nombrados, cosas perdidas o cosas que de repente aparecen. ¿Quién fue el que había? No me acuerdo. Alguien, un día que vi esta información que me gustó mucho. A veces se nos pierden las cosas y es para recordarnos de los no nombrados. De esa misma manera, gente, yo les invito a que integren aquello que no nombramos, estas sombras, esas características que no nos gustan, estas repeticiones que no hemos abierto los ojos para ver, estas, no sé, lo que quieran, lo que quieran, la verdad. Bueno, gente, esto ha sido por hoy. Les invito a integrar, a no separar, a no ser dogmáticos. Recuerden que la dogma se parece mucho a las sectas. Y las sectas normalmente lo que hacen es suicidarse. Es decir, todo lo que es un ámbito cerrado tiende a morirse. Siempre evolución es siempre crecimiento, es siempre integración, es siempre un otro punto de vista. Gente, sí, porque si un árbol crece, aquí vio de un lado y luego creció y vio desde otro punto y así va. Ese es el siempre evolución. Susana de Siempre Evolución, nuevamente con ustedes y pues nada, les invito a suscribirse en el canal, enviarle el video, por supuesto, y compartirle al quien ustedes crean que les sea súper útil. Y pues nada, nos vemos próximamente en ese mismo canal. Chao, chao.